no solo que nos quedáramos o diéramos la información, sino que también preparáramos al pueblo, preparáramos a la iglesia para el tiempo final, preparáramos a la iglesia para lo que vendría en este tiempo y más adelante, y que alertáramos acerca de la venida del Señor y que su venida no nos sorprendiera como ladrón en la noche. La información es muy buena, es muy importante, es muy relevante, pero pasa que a veces nos quedamos con la parte informativa, y la parte espiritual no la alimentamos, no la trabajamos. Entonces, hemos recibido como este año, que ustedes recordarán que iniciamos el tiempo de amanecer con Dios, como esa directriz de parte de Dios, de poder alimentar más el espíritu, al llenarnos más de Dios que de tanta información, sino obviamente no dejando de lado el entender y saber las cosas que estamos viviendo, sino que por el contrario llenarnos más y más de Dios, complementar las dos partes, esa parte de estar atentos, pero también la parte espiritual, que es mucho más importante. Pero ¿cómo nos preparamos para esperar la venida del Señor? ¿Cómo nos preparamos para estar atentos y que esa venida no nos sorprenda como ladrón en la noche? Y una de las preocupaciones que en este último tiempo, o una carga, que he tenido en mi espíritu en este último tiempo, es ver cómo la iglesia, como el pueblo de Dios, muchos están viviendo en un sueño espiritual que no entienden las cosas que están pasando. Pero aparte de eso, también hay una desmotivación en la iglesia. La mayoría, muchos, cuando tienen una caída, un fracaso, no vuelven a levantarse. Y hay algunos que a raíz de todo lo que está pasando, guerras, crisis, cambio climático, hambre, todas estas cosas que están pasando, entonces muchos han perdido la fe y se han apartado de Dios, se han olvidado de Dios. Otros han perdido la fe. Y hoy vemos cómo en las iglesias, en las congregaciones, hay muchos ministerios. Ministerio de alabanza, ministerio de danza, de teatro, hay de ministerio de niños, ministerio de servidores, una cantidad de ministerios, pero en pocas iglesias, o no lo he visto todavía, un ministerio que se llame ministerio de restauración, o ministerio de levantar al caído, ministerio de motivar al que está caído. Ese ministerio debiera existir en la iglesia, porque como iglesia sabemos cómo educar, cómo criar y cómo proyectar. Pero cuando alguien cae, como iglesia, también sabemos abandonar. Y es el peor defecto que tenemos como iglesia, que abandonamos al caído. Por ahí se dice que somos el peor ejército que mata a sus heridos en batalla. Y eso somos la iglesia. El cristianismo de hoy, o el cristiano de hoy, se ha encerrado en una burbuja de santidad. Y cuando alguien cae, en vez de tender la mano y levantarlo, lo que hace es apartarse, porque después me contamino. Algo distinto nos enseñó el Señor Jesús. Algo muy distinto aprendimos del Señor. ¿Por qué somos tan diferentes de Dios? Nos encerramos en una burbuja de santidad para no contaminarnos con el pecado. Pero cuando un hermano cae, no lo motivamos, no lo alentamos, sino que por el contrario, lo desechamos. La religión, la religiosidad ha matado la fe de muchos. Muchos por dogmas de hombres, religiones y religiosidad.
un día dijeron: no quiero conocer a Dios, porque si esto es Dios, qué perverso es. Y muchos se perdieron en el camino, porque no conocieron a Dios, conocieron fue a un montón de religiosos, que la primera falla, lo que hicieron fue señalarlo, criticarlo y matarlo espiritualmente. Matarlo espiritualmente. ¿Qué falta nos hace hoy a nosotros el tema de poder ser restaurador? Y en este tiempo, hermano, yo quiero decirle que el Señor nos ha comisionado y nos ha mandado a que seamos restauradores, a que seamos gente que levante al caído, porque estamos en la recta final y hay familiares, hay hijos tuyos que se están perdiendo y que no quieren saber nada de Dios porque tuvieron una mala experiencia, no con Dios, con la religión, con la religiosidad. ¿Y cuál es nuestro papel? ¿Y qué tenemos que hacer tú y yo? Versículo 12: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Sino que sea sanado. Tú y yo tenemos que ser esa mano que levante al caído, que mueva esas rodillas que están paralizadas, espiritualmente hablando. Hoy muchos anhelan que el Señor venga pronto. Muchos hoy dicen: Padre, ven pronto, te necesito. Pero no porque aman la venida del Señor, sino porque no pueden más con la vida que llevan. Hay muchos que desean que el Señor venga ya, pero es porque no pueden con tanta carga espiritual que llevan en sus hombros. La vida los ha golpeado duramente. Y como iglesia no estamos levantando esas manos caídas, no estamos movilizando esas rodillas paralizadas, esos cojos espirituales que van por el camino. El Señor nos ha mandado a que nosotros hagamos esa senda para que ese camino no sea difícil para el cojo. Le hagamos la senda para que el camino para que el cojo no se desvíe del camino. Pero la religión, ¿sabe qué hace? Le pone el camino complicado al cojo, y el cojo termina saliéndose. Hablando del cojo espiritual, ¿no? Es aquel que ha sido golpeado por la vida y que va luchando día a día con las adversidades, y no hay una mano que lo levante y que lo ayude. Esta semana un grupo de hermanos, o algunos hermanos, decidieron llamar telefónicamente a hermanos que hacían parte del grupo de oración y que ya no están. Y eso es muy bueno. Algunos respondieron, otros no. Algunos dijeron: tengo problemas, tengo dificultades, no puedo estar por motivo de trabajo. Pero buscamos a esos que un día estaban y que ya no están, y queríamos saber por qué motivo ya no estaban. Y un grupo de hermanos lo hizo voluntariamente, y Dios les bendiga, porque esa es nuestra labor, de poder buscar a aquellos que ya no están, preguntar qué les pasó y poderles levantar si es que están atravesando por un problema, por una dificultad. Pero hoy muchos han decidido apartarse de Dios por temas de religión, por tradiciones de hombres. Y en este tiempo, hermanos, yo siento de parte de Dios que Dios nos ha unido a este grupo que está aquí, a los que hacen parte del grupo de oración, a los líderes de oración. Dios nos ha unido. A usted que hace parte y está viendo el canal,
Dios nos ha unido para que unos a otros nos alentemos, para que unos a otros nos motivemos a seguir adelante. Porque frente a mi pantalla, usted, yo sé que ha sido golpeado por la religión, por la religiosidad. Y muchos de ustedes un día ya no quisieron conocer más a Dios, no quisieron seguir a Dios porque vieron lo que había dentro de la religión. Pero aquí estamos, hermanos, por amor a Dios, alentándonos unos a otros. Hermano, y con este equipo delante de Dios hoy le digo, estamos trazando una senda de parte de Dios para tú que estás cojo, no te olvides y no te apartes de Dios. Para que tú que estás atravesando por circunstancias difíciles, tengas una mano que te pueda levantar y pueda mover tus rodillas que están paralizadas y puedas seguir adelante en este camino que no es fácil, pero vas a llegar a la meta en el nombre de Jesús. Tú que estás cojo, hermano, porque caíste en pecado y te has querido levantar y la religión no te ha dejado levantar. Aquí estamos en el nombre de Jesús para tomar tu mano y poder levantarte. Tú que estás cojo porque un día perdiste a un ser querido y tu corazón se rompió en 1000 pedazos y has perdido la fe. Tu hogar, tu matrimonio se está destruyendo o se destruyó y estás abatido, abatida. Levántate, levántate y siga adelante buscando al Señor. Persiste hasta la venida del Señor. Por ahí escuché a alguien, un pastor muy famoso que cayó en pecado, y otros pastores consiervos, en vez de levantarlo, lo que hicieron fue hacer prédicas denigrando aún más de ese que había caído. Yo dije, qué terrible, porque ¿dónde queda el levantar al caído? ¿Dónde queda el tender la mano al que ha caído en pecado y poder sostenerlo y decirle, sigue adelante, arrepiéntete, pide perdón? La palabra dice que el que pide perdón, se arrepiente y se aparta, alcanza misericordia. Y si Dios perdona, ¿quién somos nosotros para señalar con el dedo a ese que ha caído? Y ese es el gran defecto que hay en la religión, y eso es lo que distingue a un verdadero cristiano, a un verdadero discípulo, a un verdadero seguidor de Jesús, de un religioso. Hermano, el Señor nos mandó a nosotros a que levantemos, a que restauremos. Pero en este tiempo, lo religioso, la religión, te pisa, te destruye cuando cometes una falla. Si tú conoces a alguien hoy que está atravesando por un momento de crisis espiritual, qué bueno sería que lo llamaras y lo motivaras a seguir adelante, buscando de Dios, amando su presencia, sirviéndole a Dios. Dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Otro punto muy importante: vivir en paz con todos, sin pleitos, sin contiendas, sin enojo.
Dice la palabra que no se oculte el sol sobre vuestro enojo. Y hay hermanos que son santos, pero santos por fuera, ¿no? Pero por dentro tienen raíces de amargura, raíces de odio, de resentimiento. Dice la palabra, vivir en santidad. Santidad significa, y aquí lo he hablado, pero más adelante vamos a hablar de la santidad en otros tiempos de amanecer, lo vamos a hacer. Pero la santidad es dejar el pecado. Dejar el pecado. Si tú tienes mentiras, dejar la mentira. Si eres un adúltero, dejar el adulterio, dejar la fornicación, dejar de robar, dejar de ser deshonesto. Eso es dejar el pecado y empezar a vivir una vida en santidad. Ser honesto en lo que hablas, ser honesto en lo que haces. Y más adelante hay unas características: el fornicario, el adúltero, el hechicero no podrán heredar el reino de los cielos. Y el Señor nos manda a que vivamos en santidad. Y estas cosas, aunque usted no lo crea, son pecados que se han colado en la iglesia. Y que en la iglesia de hoy se ha normalizado el pecado. Mira cuántos defectos hemos tenido. No solo que criticamos y murmuramos al que cae, sino que la mayoría de esos que critica, señala con el dedo, son gente que está quizá peor que tú espiritualmente. Y la iglesia, y en muchas congregaciones, no solo que no hay un ministerio de restauración, sino que además se consiente el pecado. Y son dos cosas muy distintas. Hoy se está consintiendo el pecado. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque el Señor nos manda que seamos santos como Él es santo, y que sin santidad nadie verá al Señor. Y una cosa es levantar al caído, y otra cosa es consentir el pecado. Y en eso tenemos que ser muy cuidadosos. Dice, brotando, dice, mirad, no sea que alguno, mire, deje de alcanzar la gracia de Dios, y que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Hay muchos que están a esta hora conectados, o que van a ver este video después en diferido, y llevan 10, 15, 20 años o toda su vida la han pasado en el evangelio, en el cristianismo, pero en su corazón hay un odio hacia ese padre que un día decidió irse con otra mujer y abandonar el hogar. Hay un odio en su corazón contra esa madre que un día lo maltrató, la maltrató. Al esposo, a la esposa hay un odio porque lo abandonaron a los que eran los esposos. Hay muchas parejas que se perdonan infidelidades y viven juntos, pero ella en su corazón tiene una raíz de amargura y de odio, porque aunque viven juntos, todavía no ha podido perdonar al esposo, y se ríen y hablan y pareciera que todo está bien, pero por dentro hay una raíz de amargura en su corazón. Y esa raíz de amargura es la que tienes que arrancar de profundidad de tu vida. No permitas que esa raíz de amargura brote, que esa raíz de amargura crezca. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Una de las cosas que el Señor nos manda a nosotros es a que tenemos que perdonar. Y le preguntaron que cuántas veces debíamos perdonar. Y el Señor dijo 70 veces 7. En otras palabras estaba diciendo es que
el perdón no tiene límites. Y el perdonar tiene mucho que ver también con esa paz interior. El perdonar tiene que ver mucho con esa sanidad interior. Y por eso es que antes de mencionar el tema de que no brote ninguna raíz de amargura, dice, seguid la paz con todos. Porque cuando tú perdonas a tu esposo que te traicionó, a tu esposa que te traicionó, tú estás buscando la paz con todos. Pero ese perdón tiene también que ser profundo desde el corazón. No puede ser un perdón de afuera, porque hay una raíz de amargura que brota por dentro. Y hay raíces de amargura por alguien que te traicionó. Y esas cosas tienes que arrancarlas de tu vida. Tienes que quitarlas de ti para que puedas seguir adelante en este camino. El Señor dice en su palabra, sed imitadores de mí. Sed imitadores de mí. Viviendo en paz con todos, pero también ser perdonadores. Y es un paso que nos cuesta y es difícil poder perdonar. Es difícil perdonar. Es difícil perdonar a ese hombre que un día dijo te amaba, pero luego vio a otra mujer y se fue. Y te abandonó con 2, 3 hijos. Es difícil perdonar a ese que te hizo invertir una cantidad de dinero importante y luego te traicionó y tú perdiste dinero. Pero el Señor nos manda a perdonar y que ninguna raíz de amargura brote de nuestro interior. En este tiempo que estamos viviendo se le conoce como un tiempo de gracia. Es un tiempo donde podemos acercarnos a Dios y pedir perdón. Y qué bueno sería que en este tiempo de gracia tú puedas acercarte a Dios y limpiar tu vida. Apocalipsis dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener parte del árbol de la vida. Cuando nos presentamos delante de Dios, a veces vamos diciendo, Padre, ayúdame con esto, ayúdame. Pero nunca tomamos un tiempo para lavar nuestras ropas, para decir, Señor, ¿qué cosas hay en mí que no te agradan? Para decir, Padre, quizá yo estoy luchando con la mentira. Internamente, inconscientemente digo mentiras. Y es algo que ya se ha vuelto común, normal en tu vida. Padre, quizá estoy batallando con ser una persona grosera, altiva, arrogante. Ser una persona que insulta. Ser una persona que agrede a otros. Estoy luchando con adulterio, fornicación, pornografía. Y todas esas cosas tenemos que irnos limpiando y limpiando. A veces nos presentamos delante de Dios de una forma religiosa y queremos como que Dios, ocultar a Dios lo que realmente somos. Y por eso la Biblia dice que no nos presentemos a Dios con vanas palabrerías, dice la palabra. Porque esas vanas palabrerías lo que hacen es conducirnos más y más a la impiedad. Que nos presentemos delante de Dios de forma sincera. Somos humanos, cometemos errores, fallamos. Pero que cuando vamos delante de Dios con un corazón sincero, no tratando de justificar nada, ese es el corazón que Dios dice, un corazón contrito y humillado, no lo desprecia Dios. ¿Cómo nos falta eso como iglesia? Que un día podamos llegar delante de Dios, decir, Padre, mira, cuántos errores he cometido. Señor, estoy dentro de la iglesia hace mucho tiempo, pero en mi corazón todavía hay odio, hay resentimiento,
Me engañé yo mismo creyendo que había perdonado, pero no lo he hecho. Ayúdame. Hay que ser más sinceros con Dios, porque una oración sincera es la que sube al trono de Dios. Una oración sincera, un corazón que se derrama en la presencia de Dios, es el que mueve la mano de Dios. Dice la palabra que pedimos y no recibimos. ¿Por qué? Porque pedimos mal. Oramos y nuestra oración no llega al cielo. ¿Por qué? Porque oramos mal. Venimos y nos queremos presentar delante de Dios como y cuando nos presentamos delante de Dios realmente como somos, desnudamos nuestra alma delante de Dios, entonces la mano del Señor se mueve. Voy a cortar acá, porque vamos a orar hoy. Vamos a orar en este tiempo. Y allí donde estás, desnuda tu corazón delante de Dios. No ocultes a Dios eso con lo que estás batallando. Dile: Padre, mira cuánto me ha costado vencer esto, pero estoy aquí porque te amo. Estoy aquí, Señor, porque quiero seguir adelante en esto, y quiero amarte, y quiero buscarte cada día, y quiero estar preparado para el día que vengas por tu pueblo. Sé que falta poco, Dios, pero quiero seguir adelante. Padre, gracias por tu amor y por tu misericordia. Y gracias porque eres bueno. Y gracias por tu palabra en esta hora, Padre. Gracias. Señor, mira cuántas manos caídas, cuántas rodillas paralizadas por el pecado, por el dolor, por la frustración, porque alguien un día los golpeó, los maltrató. Ayúdanos, Señor, a poder levantar al caído. Prepáranos, Señor, instrúyenos para poder levantar al caído. Danos sabiduría, danos de tu amor y misericordia para tender la mano a aquel que está abatido, a aquel que está afligido. Levanta, Señor, a tu pueblo. Ayúdanos cada día a poder perseverar, a poder persistir, Padre, hasta el día que vengas a levantar a tu iglesia. Ayúdanos, Padre, a seguir adelante, amándote, buscándote, sirviéndote. Ayúdanos, Señor, levanta a tu pueblo, levanta a tus hijos. Ayúdanos, Padre, a nosotros, Señor. Ayúdanos también a poder levantar al caído. Padre, hoy te pido que como iglesia pongas un corazón sensible en nosotros, para que podamos levantar a aquel que está enfermo, aquel, Señor, cojo que va por el camino. Ayúdanos a hacer esa senda, Padre, para que el cojo no se desvíe y pueda llegar a ti. Ayúdanos, ayúdanos, Padre. Hoy te pido, Dios, por mis hermanos que espiritualmente se sienten quebrados, que espiritualmente han sido golpeados y maltratados. Levántalos, Padre, fortalécelos y guíalos, Señor, a seguir adelante. Gracias, Señor. Gracias por tu amor y por tu presencia en esta hora. Gracias. Hermano, allí donde está, usted va a escribir sus peticiones. Y mientras el equipo acá adora al Señor por un momento, usted va a escribir sus peticiones. Nos deja sus peticiones aquí en el chat de la transmisión, o nos puede escribir al WhatsApp que aparece aquí en pantalla. Nos deja su nombre, el lugar de donde se comunica y su petición. Y ya en breve vamos a estar orando por cada una de esas peticiones. Vamos a orar por esas peticiones. Mi esposa va a estar orando. Este mes es un mes donde estamos clamando por la niñez. Es un mes donde estamos orando